Para dar inicio entonces a las ponencias del día de hoy, invitamos a Wilson Ramírez Hernández, coordinador de gestión territorial para la biodiversidad del Instituto von Humboldt. Ok, muchas gracias. Sobre todo estoy muy contento de estar aquí. Soy hijo de Montebello, por lo que a mí la provincia me toca directamente y creo que nunca mejor dicho estar en este foro pensando personalmente en cómo aporto al avance y a la sostenibilidad del territorio. Rápidamente les explico, les cuento un poquito qué hace el Instituto Humboldt. No estoy convencido que todos lo sepan con exactitud. Somos un instituto nacional de investigación en biodiversidad. Nuestra prioridad es sobre todo avanzar en aportarle al país acerca de cómo gestionar mejor la biodiversidad, cómo manejar mejor los servicios del medio ambiente, y somos un instituto que, a pesar de que trabaja a nivel de país, cada vez más está convencido, desde nuestra directora Brigitte Baptiste hasta cada uno de nosotros los coordinadores, de que hay que trabajar de lo regional a lo nacional, porque trabajando de lo regional a lo nacional es que se aprende. Y de alguna manera lo que vengo a traerles hoy en una presentación muy corta, y no quiero ser muy técnico tampoco, es mostrarles casos en donde hemos venido trabajando y que pensamos, porque ya hemos hecho varias reuniones con los compañeros de ProAntioquia, con los compañeros de Provincia Cartama, acerca del cómo dibujamos desde el instituto una futura provincia o un futuro escenario de gestión y manejo de la biodiversidad y los servicios. La gobernación ya ha mostrado un ejemplo claro de que hay muchas prioridades alrededor del turismo y muchas prioridades alrededor de la productividad. Yo les dejo una pregunta en el aire. ¿Se puede hacer esto sin la provisión suficiente de los servicios de la naturaleza? Ninguna de las dos se lograría. Ni desde ver aves hasta tener el agua o los recursos suficientes para ser suficientemente productivo en un municipio como puede ser Montebello, Jericó o cualquiera de estos. Entonces mi reflexión gira alrededor de lo siguiente. Estoy pensando en este momento en tres escalas de trabajo o en tres anillos. Tres anillos que hemos venido discutiendo, el que podrían ser modelos a seguir o modelos o patrones a seguir en esta provincia Cartama. Primero, primer anillo de trabajo, que sería un anillo a la escala del predio, si se quiere, que es el bioparque. El segundo, a la escala de la provincia, que estaría concentrada en paisajes sostenibles. Y el tercero, a la escala de los municipios, que estaría concentrado en el ordenamiento. Esas tres escalas o esos tres anillos me permiten a mí mostrarles a ustedes que existen ciertos, no creo que no se ve el señalizador, pero hay ciertos ejes articuladores que son definitivos para poder trabajar o para tomar decisiones en un territorio. Esos ejes articuladores, entiéndanme que aquí son especialmente interesantes. El bosque seco tropical debería ser para toda esta provincia un eje vital de conservación y de restauración. Si nos queda el 7% en el país, aquí todavía queda uno de los últimos relictos de bosque seco tropical, aquí también, a la vuelta de la esquina. El potencial que tiene es brutal. Dos, el agua. Esta provincia concentra el agua y por supuesto el agua asociada a la biodiversidad es determinante para entender cómo hay una transición desde donde se origina el agua hasta donde llega finalmente al usuario. Y esa es una discusión que no tiene punto de negociación. Déjenme ser un poco radical acá, y aquí no todo vale. El agua es algo determinante que no se negocia, y la buena gestión del agua es un tema. La adecuada gestión del agua es un tema que une provincias. Ese es mi punto, porque si ustedes comparan el segundo y el tercer punto, lo determinante es que si ustedes miran el tercer punto es una salida o una expresión del tomador de decisión, del alcalde de turno. ¿Cómo expreso mejor mi ordenamiento territorial? Pero la segunda, un modelo de planificación territorial debe ir encaminado a generar paisajes inteligentes o paisajes funcionales. Porque entonces aquí ya no pienso yo como el alcalde de Jericó y al lado el alcalde, no sé, de Santa Bárbara o el de La Pintada. Estoy pensando en cómo mis municipios generan una funcionalidad dentro de un gran paisaje. Y eso se puede hacer produciendo y conservando. Ese es mi punto. El instituto no trabaja en el extremo ambientalista, entiende que se puede producir y se puede conservar. Especialmente, se los digo por lo siguiente, nos preocupa enormemente la crisis de ruralidad que hay en el país. La ruralidad está en crisis, lo presentó el alcalde en su apertura, el alcalde de Támesis lo dijo claramente, y los datos son robustos. 2030 el 85% de los habitantes va a estar en una ciudad. ¿Qué va a pasar con la ruralidad? Y en esa ruralidad entonces les muestro aquí algunos ejemplos.
Este es un ejemplo que hicimos para el oriente antioqueño, reitero, son ejemplos que podríamos llegar a aplicar acá trabajando de la mano de todos. Un proyecto que lo que buscaba era identificar áreas estratégicas para toda la región de Cornare, toda la región del oriente de Antioquia, y especialmente cubría 12 municipios y trabajó concentrado en 5 fincas porque el tiempo da para 5. Y básicamente lo que ustedes observan es toda el área que ustedes ven allí es en realidad un ejercicio muy robusto que duró casi 2 años de trabajo, no es un mapita, 2 años de trabajo para poder encontrar cuáles son los puntos calientes en donde yo debo trabajar muy fuertemente para que un paisaje sea funcional. ¿Me explico? Si yo como usuario, si yo como alcalde o yo como gobernador quiero utilizar un eje articulador, el agua, el carbono, la fauna, las aves, tomo una decisión, ¿cómo conecto mejor una red de circuitos dentro de un gran paisaje? Y esa red de circuitos es lo que ustedes están viendo acá. Básicamente lo que yo encuentro son áreas que no se tocan, vuelvo insisto, hay zonas que no se tocan, no se negocian, hay zonas que se usan sosteniblemente, hay otras que eso por su nivel de degradación ya no hay nada que hacer, pero sobre todo hay unas que se restauran. ¿Por qué se restauran? Porque en un paisaje funcional, al igual que cualquier organismo vivo, yo puedo perder funcionalidad y lo que hago es generar prótesis o generar acupunturas en el territorio que me permiten a mí volver a facilitar las conectividades del territorio. Esto va mucho más allá de los municipios y aquí es donde es vital la idea de provincia, porque puedo poner a trabajar de la mano detrás de la identificación de estos puntos claves aquellos sitios en donde tenemos que entrar a colaborar para facilitar una pregunta clave, agua, por ponerlo así, o aves, ¿de acuerdo? Aquí ustedes ven, por ejemplo, que en este momento Cornare entera, todo esto es parte de la jurisdicción del Cornare, tiene una herramienta en donde dice, si mi prioridad es algún servicio, la regulación hídrica o el alimento o la polinización, yo puedo tomar decisiones en función de la pregunta que le hago al sistema o al modelo. Mi municipio tiene una enorme prioridad, riesgos y desastres. No sé, porque tengo problemas de erosión, etcétera, etcétera. Tal vez tengo que empezar a tomar decisiones sobre un sistema integrado de ese gran anillo de trabajo que me permite a mí decir, debo atacar aquí, atacar acá y atacar acá. ¿Cómo? Conservando, restaurando y mejorando el uso, es decir, yendo hacia una sostenibilidad en el territorio. Y lo otro que trabajamos muy fuertemente, y creo que muchos de los que están aquí me entenderán, buena parte del fracaso del discurso medioambiental es la economía del medio ambiente. Es como le pongo números no solo a lo que invierto, sino a lo que gano cuando conservo, cuando uso sosteniblemente e incluso cuando restauro. Hicimos un ejercicio, estas encuestas a más de 150 familias de todo el oriente antioqueño para entender cuánto gastaban y cuánto recibían en varios modelos. Para no complejizarlo, y tampoco necesito complejizarlo, lo importante es que es muy claro que el modelo clásico de uso de la tierra da rendimientos, muchos, pero deja un montón de pasivos ambientales que al final le cuestan al bolsillo del dueño del predio o de los vecinos o incluso del alcalde de turno. Y en ese punto, cuando tú le sumas a la economía de la naturaleza los intangibles, que podría ser, por ejemplo, el valor añadido del agua, el valor añadido de toneladas de carbono que se absorben o el valor añadido del potencial del turismo de una región, hacia la parte de allá, sobre todo lo que ustedes ven en azul y en verde, se empiezan a notar las ganancias. Lo que hicimos fue de manera absolutamente independiente y rigurosa desde el punto de vista científico, economía de la naturaleza, y pudimos demostrarle a muchos de los campesinos de la zona que ajustando 2 o 3 piñones del cómo venían usando, por ejemplo, el café, se puede mejorar mucho en términos de gasto versus ganancia, inversión versus lo que obtengo, y eso especialmente cuando considero los servicios, porque la gente suele pensar, me entraron 1.000 pesos al bolsillo, pero estoy gastando 800 pesos en traer el agua de 5 kilómetros de distancia. Y a lo mejor entonces no es justa, digamos, la proporción de lo que es lo intangible versus lo tangible. Este es un ejercicio muy bonito, está a disposición de quien quiera, por supuesto está abierto, y nos permitió llegar a algo que siempre se nos ha criticado en la academia, y es, ¿cómo paso yo de entender el gran territorio a entender el predio? Entonces nos fuimos finca a finca
a trabajar en planeación predial participativa. ¿Planeación para qué? Para un objetivo de conservación. Entonces le preguntábamos al campesino de turno, al dueño de finca, porque muchos son urbanos además, ¿qué quieres con tu finca? ¿Qué quieres con ella y cómo la ordenamos? Y ustedes ven aquí un ejercicio, este ejercicio que ustedes ven acá es una finca que se encuentra en el Magdalena Medio, una zona supremamente degradada, supremamente deteriorada, y lo que observan básicamente es que la gente pudo ordenar su predio en función de esto no me lo tocan porque sigo produciendo, y eso es clave, hay que comer. Pero dos, esto me causa problemas y necesito restaurarlo, especialmente laderas con riesgo o nacimientos de agua. Y tres, hay áreas en donde podría o intensificar mi actividad ganadera, esta es una finca ganadera, o podría generar ganadería más sostenible, que al final la sostenibilidad ha demostrado que hay ganancias del 20 o el 30% en algunos escenarios. Esas ganancias tocan el bolsillo y esa es la manera de convencer, con el bolsillo. Esto es muy interesante, ustedes se fijan acá que mucha gente empezó, aquí hay un conflicto muy fuerte con el jaguar y el puma. ¿Por qué le interesa al instituto? Al instituto lo que le interesa es que se maten menos jaguares, que se maten menos pumas, pero a la gente le interesa a la vez seguir produciendo. Entonces, para solucionar el conflicto inventamos 1000 cosas, pero en realidad hoy esas fincas piloto están funcionando. Es decir, el jaguar, el puma, circulan por corredores estratégicos y esos corredores están aislados de lo que es el ganado. No hay muertes por ganado, pero a la vez tienes grandes organismos predadores que son vitales para la naturaleza. Cuando ustedes piensan en ese ordenamiento del territorio, Mecho, para cerrar lo anterior, la reflexión que les dejo, Provincia Cartama debería ser un modelo de un paisaje funcional. Y no hay que hacerlo todo a la vez. El paisaje funcional puede ser seleccionar 2 o 3 cuencas estratégicas en donde estén de acuerdo un número de municipios y podamos allí pensar en cuál es el eje articulador. Y ese eje articulador nos permite a nosotros trabajar funcionalmente en una mejor planificación del territorio, que sea económicamente viable, porque el ambientalismo muchas veces raya en lo no económicamente viable. El segundo anillo es el ordenamiento del territorio, también lo mencionabas. Es un ordenamiento que tenga dientes, un ordenamiento cuyas determinantes ambientales recojan mejor lo que es vital y lo que no se negocia, como dije al principio de nuestra charla, hay temas que no son negociables y un buen ordenamiento, un ordenamiento robusto es determinante. Este fue un trabajo que hicimos durante 2 años con Envigado. 2 años tardamos con Envigado planificando o tratando de incidir un instituto de ciencias de biodiversidad incidiendo en el POT de un municipio como Envigado. Y lo logramos. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos sentando al mismo tiempo al secretario de Ambiente, al secretario de Planeación y poniendo, digamos, una serie de ejes articuladores en donde ustedes ven aquí a este costado, todo lo que ustedes ven en color violeta no estaba considerado como áreas estratégicas de conservación ambiental para Envigado y su zona circundante. Cuando hablo de la zona circundante hablo del sistema local de áreas protegidas de Envigado, en donde hoy la biodiversidad y el agua son el eje articulador. La primera pregunta que le hicimos a Envigado fue, ¿cuál es el gran objetivo que tienes? Para ellos fue agua y mantener el sistema local de áreas protegidas. Esta situación que ustedes ven acá viene de un trabajo conjunto hecho con los habitantes de Envigado, rurales y periurbanos, y urbanos también, y junto con las secretarías para poder planificar mejor. ¿A qué llegamos? Normalmente lo que suele llegar uno en la academia es hasta acá, pero llegamos finalmente a incidir o a dar directrices dentro del ordenamiento territorial de qué debería ser cada una de las componentes del ordenamiento y cómo deberían asumir, digamos, esas determinantes ambientales en ciertos temas que son sostenibles, negociables y no negociables. Ahora lo estamos haciendo con Bucaramanga, la ciudad de los parques, y ustedes no se imaginan en realidad el problema que es para Bucaramanga lo que es los riesgos y desastres por avalancha, porque está en una zona muy delicada. Aquí la ventaja es que había un sistema local de áreas protegidas, pero poco conectado con la urbe. Aquí queda mejor conectado con la urbe y si ustedes miran hoy Envigado, está haciendo trabajos de restauración precisamente en las áreas priorizadas. Sí se puede, y cuando digo esto estoy pensando en los alcaldes de la provincia considerando un mejor ordenamiento, al menos un ordenamiento en donde lo ambiental trasciende a si hay o no hay un área protegida. Lo ambiental gira alrededor de cuál es la provisión de servicios estratégicos que yo quiero.
Básicamente lo que queremos obtener o lo que esperamos obtener es, 1, decisiones informadas para una provincia sostenible; 2, municipios que sean polo o modelos de gestión dentro del ordenamiento territorial, y en eso podemos hacer 1 o 2, pero los hacemos bien hechos, que sean demostrativos, porque solemos hablar mucho y hacer poco. Y 3, el Bioparque Suroeste para nosotros se convierte en un modelo de aula educativa, de aula formativa, en donde yo puedo demostrar que sí se puede hacer uso sostenible, sí se puede restaurar o sí se puede preservar cuando toca. Un aula formativa o un aula educativa es una semilla que, les aseguro, genera masa crítica para todo esto. Para mí el rol del bioparque es vital, porque es un punto en el paisaje que permite demostrar que sí se puede hacer un ejercicio de mayor sostenibilidad con una pregunta puntual: turismo o productividad. Ahí hay que definir la pregunta. Yo quiero cerrar, no me quiero alargar más, con un ejemplo. Esto es un ejemplo inspirador, digamos, de demostrarles que sí se puede. Aquí la comunidad local, en una región del eje cafetero, nos preguntó: señores, queremos volver a generar agua donde no la hay. Detrás ustedes ven un potrero gigantesco y había 2 grandes reservas desconectadas. Y había agua de la que dependían varios cientos de personas. ¿Cuál fue la solicitud? Vamos a priorizar el agua y tratemos de reparar la naturaleza, de restaurarla. Y en ese proceso de restauración, ustedes lo que ven, se apagó, se dañó. Perdón. Aquí ustedes están viendo el mismo sitio después de una selección con la comunidad de viveros locales, niños que están en un programa de cazadores de semillas, son los muchachos los que hacen la captura de las semillas. Las mujeres cabeza de hogar son las que generan los viveros de plantas nativas, todas, no se compra nunca un vivero comercial, todo es germoplasma o genes nativos, y todo el jornaleo es por parte de los hombres de la región. Y en este ejercicio, que duró 2 años de trabajo, aquí ustedes están viendo el potrero un año después. Aquí ustedes ven el potrero, perdón, ¿me puedes pasar atrás, por favor? Que no da. Ok, de cualquier manera, aquí ustedes ven el mismo sitio 1 año y medio después del ejercicio de restauración. Muchas de estas especies son las que los campesinos nuestros dicen que llaman agua, es decir, especies que mantienen la conservación y reducen la evaporación de un cuerpo de agua. Y aquí ustedes ven el sistema 4 años después. Esto era un potrero. Hoy en día las comunidades locales, ahí tienen la escala, las comunidades locales tienen un área que tiene el cuerpo de agua recuperado, allí ya circula la danta, circulan manadas de monos y sobre todo el servicio ecosistémico se pasa de a 2. ¿Puedes una atrás, por favor? No, Aquí hoy en día esto es un sitio en donde la comunidad local, especialmente los hombres, son los encargados de hacer guianzas turísticas a la gente que quiere conocer un bosque, mejor dicho, un corredor, y el mismo líder comunitario es el quien enseña o explica que eso hacía 6 o 7 años era una zona de potrero. Y básicamente se genera turismo detrás, cantidad de extranjeros, porque esto es el eje cafetero, que están haciendo el ejercicio de ir a hacer turismo y observar aves allá adentro. Vuelvo, insisto, aquí la provincia tiene 2 joyas: la diversidad de aves, desde el punto de vista de biodiversidad de fauna, y por supuesto los bosques secos tropicales asociados al río Cauca. Ambos ejes son vitales y la red de caminos que existe aquí puede ser un potencial brutal para que se maximice un efecto llamada de el turista nacional y el turista extranjero hacia una mega región que tiene enormes cantidades de alternativas para ofrecer. Entonces, cuenten con el instituto, eso es lo que quiero decirles, no solamente los alcaldes, por supuesto, a ProAntioquia, a Confama, sino cuenten con el instituto también a la comunidad local y a todos los representantes de las alcaldías para que empecemos a pensar y a votar corriente de cómo hacemos de la mejor manera esto. Y sobre todo les agradezco la invitación. Rafael, muchas gracias por invitarnos y quedo pues atento al espacio de preguntas. Muchas gracias.